Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente con ustedes para poderles compartir la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya en este día estamos ya en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Y bueno, estamos viendo un poco y aprendiendo acerca de Eliseo, ¿verdad? Eliseo era un profeta nombrado, llamado de parte de Dios al servicio de su pueblo, y eso es algo que nosotros debemos aprender. Ciertamente no seremos profetas, pero sí, el modelo a seguir acerca de Eliseo es el servicio, es buscar la edificación de la iglesia, buscar que estar aprensivos frente a las necesidades de nuestros prójimos, estar siempre buscando lo mejor para el pueblo de Dios. Se podría decir de que Eliseo es una representación de Jesucristo o de Dios sobre la tierra, y asimismo nosotros también debemos ser una representación de Dios y de Cristo aquí en la tierra al servicio de la humanidad, viendo las necesidades de nuestro prójimo y ser un instrumento útil en las manos del Señor. No es que el profeta es alguien que se endiosa y que toma el lugar de Dios, pero pregonando su renombranza de su nombre para poder hacer un milagro, para dar una consejería, una enseñanza o un socorro. Es ser siempre, recuerde usted y yo somos solamente un instrumento en las manos de Dios. Una creencia, una desviación equivocada y hasta de una fuente de herejía es pretender de que nosotros seamos dioses y pongamos a Dios en un segundo lugar, y nosotros, Dios te ha dicho, Dios del otro, yo digo y esto y ordenamos. Eso no es así. Es bajo el permiso y la cobertura y la voluntad de Dios. Somos instrumentos. Si a Dios no le place hacer algo, no lo va a hacer. Si a Dios le place hacer algo, nos va a ordenar hacerlo, nos va a ordenar hablarlo. No nosotros podemos forzar la voluntad del Dios Padre y hablar en el nombre de Él a nombre de nosotros. Eso es una herejía. Bien, bueno, esa era la labor que cumplía Eliseo en esos tiempos, dando el ejemplo del poder, del amor, de la misericordia de Dios y buscando la edificación de su pueblo, buscando la protección de su pueblo. Y por otro lado, vamos a ver en esta mañana, creo yo, 3 puntos importantes que he considerado poderlos compartir y resaltar de parte de Dios. Es el poder, la misericordia, el amor, la protección de Dios frente a la necesidad de sus hijos, frente a la necesidad de su pueblo, el manifestarse de una manera maravillosa, sobrenatural, conceptuado en un milagro. Es un milagro, pero eso se va a dar y dar como consecuencia solamente por la voluntad de Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer un milagro, no podemos coaccionar a Dios a hacerlo. Tenemos que pedirle, si es nuestro deseo que Dios nos use para un milagro, tenemos que pedírselo. Y ahí vamos a ver entonces la manifestación de Dios en favor de su pueblo y también el amor y la misericordia. Vamos a ver en 2 ocasiones donde su pueblo o sus hijos dicen: ah, Señor, oh Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor. No, estoy hundido, estoy en peligro, estoy en necesidad extrema. Y no hay cómo salir de eso, y Dios va a manifestar su poder y su favor a través de un milagro. Y vamos a ver el tercero, el amor y la misericordia, el perdón de Dios para con su pueblo, una forma que nosotros también deberíamos actuar de esa forma. Bien, bajo esta introducción vamos a empezar rápidamente nuestro devocional del día de hoy.
Eliseo hace flotar el hacha. Ese es el título con el cual empieza el capítulo 6. Esto es una historia, creo yo, para el creyente, discípulo ya en camino, es una historia bastante conocida. Pero hoy vamos a hacer un poquito más de detalle. El concepto de esta enseñanza siempre es el milagro sobrenatural de Dios y nada más, ¿no? Y cómo Dios se manifiesta a través de esa hacha perdida. Bien, la historia empieza así. Cuenta que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Eliseo era el modelo a seguir de los profetas, de la escuela de discipulado de profetas que había en aquel lugar. Eliseo era el modelo. Pero más no, Eliseo estaba tan involucrado y no pertenecía a la escuela de profetas porque él era, dije yo, como un símbolo de Jesucristo en la tierra que se dedicaba a edificar, a aconsejar, a ministrar, a enseñar. Mas no era de un solo extracto, de una sola área de la iglesia, por así decirlo. Bien, entonces dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, el modelo que ellos tenían como profeta: he aquí el lugar que moramos contigo nos es ya muy estrecho. ¿Qué había? Había una necesidad, había una demanda de parte del pueblo de Dios que trabajaban en la obra del Señor, que ya eran demasiados y habría una necesidad de extenderse un poco, de construir más casas, a coger más áreas de terreno para poder estar más cómodo. Había el problema de que ya estaban muy estrechos. Dice que el lugar en que moramos contigo ya nos es muy estrecho. Entonces ahí nace una necesidad del pueblo de Dios. Ahora, vamos entonces al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga. Iban a cortar madera de los árboles y hagamos ahí un lugar en el que habitemos. Y el profeta Eliseo le dijo: vayan ustedes, está bien, vayan y hagan la labor del Señor de poder extender, construir casitas, bungalows, bueno, para que ellos pudieran extenderse y vivir ahí, para los nuevos discípulos que llegaban con la necesidad de aprender de las cosas del Señor. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Le suplicó que los acompañase. Y Eliseo dijo: bueno, yo iré. Fueron pues, dice la historia, capítulo 4, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron ahí la madera. Seguramente estaban subidos, pienso yo, en el árbol, cortaban los ramos grandes, iban cayendo, ellos trepados ahí, ¿no? En la orilla del Jordán, dice la historia. Y se dio un hecho. Bueno, ahí estaban ellos trabajando, resalto yo, porque esto es una enseñanza en la obra del Señor. Estaban involucrados en las cosas del Señor. Estaban siendo obedientes a la palabra del Señor. Y ahí estaban trabajando para el Señor. Y cortaban. Eso dice la historia. 6. Y aconteció que mientras uno de ellos derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Esta expresión la vamos a volver a encontrar más adelante. Ah, Señor mío, era prestada. Ah, Señor, uy, Señor mío, qué desesperación, qué problema. Ahora estoy en un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, haciendo un poco de historia, nosotros sabemos que en los tiempos antiguos estaba el oro, estaba la plata y estaba el bronce. Y en esta ocasión de la historia estaba el tema ya del hierro. El hacha era de hierro. Era no ciertamente algo que tú lo podías conseguir en cualquier lugar, sino que era una herramienta, o el hierro era algo muy buscado, y al buscarlo tenía uno que llevarlo o buscar en lugares donde se hacía el trabajo en hierro, en este caso el hacha. Antes era el bronce, el oro y la plata. Ahora estaba, digamos así, en crecimiento el tema del hierro. O sea, no era que tú podías conseguir eso en cualquier lugar. Seguramente tenías que ir a otro lugar y simbolizaba pues un costo alto por ser una herramienta, un elemento nuevo de trabajo.
Recordemos de que cuando Salomón quiso hacer las modificaciones, nombró y trajo a Hiram. Este era un especialista en el bronce. Lo trajo de otra ciudad y lo trajo a su lugar para que trabajase el bronce. Algo así era ahora el tema del hierro. No era fácil conseguir el elemento y mucho más complicado también buscar a alguien que lo trabajase. Y por lo tanto, este hombre se vio muy complicado y dice que era además prestada. O sea, aparte de que era costoso, difícil de conseguir, también era prestada. Y era la expresión de pérdida, porque al caer el agua, el río Jordán, en esos tiempos, en los tiempos de decrecida, medía más o menos 5 metros de profundidad y en tiempos de crecida 9 a 10 metros. Pero pongámoslo que sea 5 metros. Estaba en un lugar alto y al caer el hierro, ustedes saben, por inercia, por gravedad, eso tenía que caer con fuerza y en la tierra hundirse y desaparecer. Eso era lo más lógico por el peso del hierro. Por eso que él dijo, era prestada, ya no lo voy a volver a conseguir. Era como buscar una aguja en un pajar. Entonces era una situación ya, además del costo, que si tenía que ir a comprarlo, el tratar de buscarlo era algo que se perdió, algo tan valioso, perdido e imposible de recuperar, aún así si fuera sus intenciones el hacerlo. Pero sin embargo, ante esta expresión de este singular personaje que no dice su nombre, solamente es una expresión de lamento, de queja para con él, era prestada. Él no, nótese que él no le dice, Señor, yo quiero esto, Señor, me la tienen que devolver porque yo trabajo en la obra del Señor. No, pero Eliseo dijo, ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar aproximadamente donde había caído esta herramienta tan pesada. Seguramente se salió del mango, él se quedó con la madera y el hierro cayó hacia adentro. Entonces dice Eliseo, cortó él un palo cualquiera, nada especial, y lo echó en el lugar donde le indicó que cayó y dijo, y dice la historia de que hizo flotar el hierro. Uno, el hierro estaba muy hundido, imposible de recuperar. Dos, el palo que coge Eliseo no tenía ningún significado para que se produjese el milagro sobrenatural. El palo lo tiró por fe, por misericordia, por amor. Seguramente Eliseo fue movido por el Espíritu Santo, tocado por Dios, y Dios le ordenó a través del Espíritu Santo que hiciera aquello y tirara el palo por amor al clamor, al lamento de este hombre que trabajaba para la obra del Señor. Y dice, el hierro flotó. Ahí el milagro. Uno, el palo que no tiene nada que ver, digamos así. Dios usa cualquier forma, cualquier medio, como nosotros, para hacer el milagro. Y el hierro flotó, dice la historia. Ahí se produce un milagro, una intervención sobrenatural, una intervención divina de milagro de parte de Dios a favor de este personaje que no conocemos su nombre. Y el hierro flotó y le dijo, tómalo, y él extendió su mano y lo tomó. Seguramente muy sorprendido, seguramente muy agradecido con Dios por el milagro que Dios le estaba haciendo a favor de él. Aquí vemos, en conclusión, que Dios jamás te va a desamparar, que Dios siempre es nuestro proveedor en nuestras necesidades, que Dios siempre va a protegernos a nosotros que cumplimos su palabra, a nosotros que estamos dentro, a quienes servimos en la obra, a quienes de alguna manera estamos alineados en su palabra. Hay muchas formas de servirle al Señor, ese es otro tema, pero aquí hablamos de los hombres y mujeres de Dios. Dios nunca nos va a desamparar. Dios es nuestro protector, nuestro proveedor, y Dios siempre va a intervenir en favor de nosotros. En conclusión, Dios siempre está atento a todas nuestras necesidades, pero es la voluntad, repito, de Él el hacer un favor de milagros para contigo o no hacerlo. Pero Él siempre será proveedor.
Bien, se continúa la historia, acá termina el tema del hacha flotante, lo cual significó uno de los milagros muy sorprendentes y más en la escuela de profetas. Dice Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal lugar y tal lugar, en tal y tal lugar está mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios están ahí. Eliseo no tenía tan muy buenas relaciones con el rey de Israel, porque el rey de Israel se había vuelto corrupto. Pero Eliseo, movido por Dios, por el Espíritu Santo, Dios siempre, recuerden ustedes, a pesar de reyes malvados, a pesar de reyes que se olvidaron de Jehová, Dios siempre mostró su amor, mostró su misericordia, mostró su fidelidad para con su pueblo. Entonces aquí, eso siempre fue una constante y una permanente de fidelidad de parte de Dios para con su pueblo. A pesar de su desobediencia, mueve el corazón de Eliseo para advertir al rey de Israel que el rey de Siria iba y sabía dónde estaban para poderlos atacar. Mandó a decir, a pesar de que no tenía muy buena relación, a pesar de que el rey de Israel pretendía aún estar en contra de Eliseo. Pero ahí está el amor y la misericordia de Dios a través de Eliseo en favor de su pueblo, en favor de su nación. Entonces el rey de Israel cambia de sitio y se va y empieza a cuidar porque sabía de que Dios hablaba a través de Eliseo. Pero acá hay algo importante. Entonces dice el 11, el corazón del rey de Siria se turbó, se incomodó, se empezó a tener amargura en su corazón. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón del hombre habla la boca. Él por sus malos hechos, él por sus malas acciones, él pretendía pensar de que alguien lo estaba traicionando, porque dice así, ¿qué es esto? Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de nosotros es rey de Israel? ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el que ha pasado y avisado al rey de Israel? Era una fija de poderlo atacar a él y alguien tuvo que avisarle. Entonces uno de los siervos del rey de Siria le dice, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Él declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secretas. Uno que no era del pueblo de Dios reconoce que hay un Dios, reconoce que hay un hombre, profeta, usado por Dios, que le advertía a su pueblo, que él sabe, hay un Dios que sabe todas las cosas malas que planificamos, aún en nuestra cámara, en nuestro cuarto más secreto, muy cuidado, Dios escucha. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y está en todo lugar. Un hombre que no conocía a Dios reconoce los atributos de Dios, que Dios está en todo lugar. Entonces con Dios con ellos es difícil que nosotros pretendamos prenderle al rey de Israel o hacer guerra contra Israel. Y él dijo, entonces miren dónde está este tal profeta, hombre de Dios, para que yo pueda aprenderlos. Y ellos dijeron, está en Dotán. Entonces fueron ahí muchos, dice, gente a caballo, hombres de guerra. La actitud del rey de Siria, enardecido por su cólera, por su ira, pretendió capturar a Eliseo. Mucha gente en carros y caballos. Entonces, el criado de Eliseo dice en su expresión, percibiendo y mirando con su mente, con sus ojos, el gran ejército que venía en contra de él. Ah, Señor mío, vean ustedes nuevamente, ah, Señor mío, dos diferentes circunstancias, pero la misma expresión. Ah, Señor mío, vimos en el tema de este discípulo de Jesucristo que estaba taladrando el árbol y se le cae el hacha. Ah, Señor mío, era prestada. Aquí vemos otro. Ah, Señor mío, ¿qué haremos ahora? ¿Qué pasará ahora?
Veo un enorme ejército en contra de nosotros. Ahora nos han sitiado, nos han rodeado. No hay salida, no hay recursos, no estamos armados, nos han sorprendido. ¿Qué vamos a hacer? Esta es una situación de muerte para nosotros. Es una situación que ya no vamos a librarla ahora. Está ya rodeado todo el lugar. Eso fue la expresión. Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y muchas veces usted y yo decimos, ¿qué haremos, Señor? Ahora, Señor. ¿Qué tal circunstancia, Señor? ¿Qué tal situación incontrolable? ¿Qué tal situación que no hay salida, Señor? ¿Cuántas veces usted y yo hemos expresado, seguramente más de una vez, desde el fondo de nuestro corazón, ante las circunstancias que nos rodean? Y aquí el hombre de Dios, el profeta, dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién entonces en contra de nosotros? Eso fue lo que estaba expresando Eliseo. No tengas miedo, no tengas miedo. Y el Señor te dice en esta mañana, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que tú ves. Romanos 8:31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién entonces en contra de nosotros? No hay circunstancia. Si usted está alineado, si usted está cumpliendo la palabra del Señor, si usted está sirviendo al Señor, si usted está involucrado de alguna forma dentro de la iglesia del Señor, Dios le va a decir, no tengas miedo, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Bien, y aquí hay algo muy importante. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, abras los ojos para que este hombre vea. En otras palabras, le dice, iglesia, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos espirituales de este condiscípulo mío, de este siervo mío, para que vea lo que acontece y sea un creyente y su fe crezca y vea el poder sobrenatural de estar en tu presencia, de que pueda experimentar espiritualmente tu protección, tu salvado, tu amor, tu provisión para con tus hijos. Enséñale, abre sus ojos espirituales. Oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que este hombre vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. La protección divina de nuestro Padre espiritual sobre usted y sobre mí. Le pidió que abriera. Eliseo tenía ese, no quisiera decir nivel, pero esa mayor intimidad con Dios, de que ver por su oración, por sus ayunos, por estar ahí en comunión con el Señor, Dios le permitía ver el mundo espiritual. Y ahí que vio mucha gente, ángeles seguramente, a caballo, dice la palabra ahí, y estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego, dice, alrededor de él. Había una protección no natural, sino sobrenatural a favor del pueblo de Dios. Hay una protección sobrenatural a favor suyo y a favor mío. Cuando haya circunstancias, Señor, tengo miedo, Señor, ¿qué haremos? Señor, se cayó, tuve una enorme pérdida económica, el hacha, por ejemplo. Y Dios te dirá, no tengas miedo, no tengas temor, aquí estoy yo para intervenir de manera sobrenatural. Y luego los sirios descendieron a él y oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con una ceguera a esta gente. Y lo hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Encegueció sus ojos de los hombres y no se dieron cuenta. Es más, no los miraron a ellos o fueron confundidos. Eso dice la historia. Sería bueno, muy bueno estudiar un poco más a profundidad este tema. Después dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió hasta Samaria. Entonces, desconocieron a Eliseo, fueron confundidos, y Eliseo se acerca y le dice, yo los voy a llevar al lugar donde ustedes están buscando, a encontrar el hombre que les ha encomendado matar. Y los lleva al corazón, dice, de Samaria, donde estaba el enemigo
de Siria, en donde estaba el pueblo de Dios. Lo lleva al centro de la ciudad enemiga, vamos así decirlo, donde moraba el rey, donde estaba el pueblo de Dios. Al corazón mismo, los guió ahí y los hizo abrir sus ojos, dice las escrituras, y cuando abrió sus ojos miraron, se hallaron en medio de Samaria, y cuando el rey de Israel hubo visto esto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío. Le dice ahora padre, porque había una disputa anterior, les dije a ustedes, entre el rey de Israel con Eliseo, porque el rey de Israel era corrupto. Pero le dice padre a Eliseo, los mataré, dice, ¿no? Y Eliseo le dijo, no los mates, no puedes hacer una acción así cuando hay una intervención divina de parte de Dios, sino más bien muestra el corazón de Dios, aunque tú no lo tengas, muestra el amor y la misericordia de Dios. Y eso le dice, pon delante de ellos pan, agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vieron bandas armadas en Siria contra el pueblo de Israel. Acá Dios muestra su amor, su misericordia, aún con aquellos, que no es su pueblo. Mostró para que entiendan que el Dios a quien ellos tenían como enemigo era un Dios de amor, era un Dios de misericordia, era un Dios de perdón, y los devuelve a su lugar. Esto es una característica, un atributo de nuestro Dios y Señor al cual servimos usted y yo. Es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia. Y también hemos visto que es un Dios de intervenciones milagrosas a favor de usted para mostrar su fidelidad, para mostrar su protección. Y lo que viene más adelante ya es otra historia. Pasan los años, cambian de rey en Siria, vino otro más malvado y vuelven a tentar y hay una hambruna y etcétera. Bueno, yo me quedo hasta aquí porque me he extendido del tiempo y resalto aquello, ¿no? Que no tengas temor, no tengas miedo, si usted está alineado con la palabra del Señor, si usted está sirviendo en la obra del Señor a través de sus ofrendas, a través de sus diezmos, a través del discipulado, a través de adorarlo, a través de cumplir su palabra, Dios lo va a proteger. Hay un mundo espiritual que le fue abierto al consiervo de Eliseo, donde vio él mucha gente a caballo, a caballo con fuego y un ejército rodeando. Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Que esa palabra cale en vuestro corazón y siempre diga, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Si Dios está conmigo, Romanos 8:31, ¿quién entonces en contra de mi vida? Dale para adelante, no te rindas, no te enfoques solamente en las circunstancias, en el hierro que cayó y que era imposible de recoger, una pérdida económica tal vez muy grande. Dios va a suplir aquello. Dios te va a devolver aquello y aún de repente mucho más. Si hay algo que atenta en contra de tu vida por salud, por circunstancias, tú di, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No voy a tener miedo a los que me oprimen. No voy a tener miedo a los que vienen en contra de mí como enemigos, porque mayor es el que está en mí. Y mayor es el que está en el mundo espiritual que aquel que nos quiera rodear para tentarnos. Que esta palabra esté siempre contigo. Que Dios te bendiga.